Hola a todos, les tengo otra receta mágica con solo 3 ingredientes. Mis últimas recetas han sido así que los invito a quedarse, a suscribirse y a dejar su like. Esta es una tarta llena de fruta. Pueden comerla sin culpa ya que no tiene harina, ni azúcar, ni grasas, ni ningún tipo de químico. La pueden hacer en sartén o también la pueden hornear. Es apta para diabéticos y para personas con dietas estrictas. En media hora está lista, así que si quieren aprender a prepararla, no se vayan porque comenzamos. Esta tarta deben hacerla con fruta jugosa. Yo tengo 12 fresas pequeñas que son 165 gramos. Además, la fresa es la fruta por excelencia para los diabéticos. Esta tarta no lleva azúcar, queda con un gusto acidito, pero si ustedes son golosos y pueden comer azúcar, pueden agregar 2 cucharadas o 3 máximo, o bien algún edulcorante natural. Yo no agregaré porque estoy usando esta tarta para bajar de peso, ya que no tiene grasas, azúcares ni harinas. Tampoco tiene levadura ni químicos. Hay que desinfectar bien las fresas y les recomiendo hacerlo sin retirar las hojitas. Esas se quitan ya cuando la fresa se vaya a usar, así tal cual las pondré a desinfectar. También usaremos nueces de cualquier tipo, pueden ser incluso las llamadas nueces de la India, pero prefiero usar estas porque se ha comprobado que son mucho más saludables. Para medirlas las partí en trozos grandes y las acomodé dándoles unos meneitos para que se rellenaran todos esos huecos. Usaré una taza que son 130 gramos. También pueden usar almendras si desean. Vamos a molerlas bien finitas. Yo usaré la licuadora. Listo, las molí a velocidad alta, deteniendo constantemente para despegar con una cuchara porque se apelmaza mucho. Además, no deben moler de más porque se hace crema. Si observan, me quedaron trocitos muy enteros, esos los saco y los muelo otro poquito, pero en realidad no se va a hacer polvo, queda como una arena gruesa. Esto lo vamos a reservar. Vamos a preparar el sartén o molde. Mi sartén es delgadito, así que voy a poner un poco de aceite en el fondo para poder pegar el papel para horno. El papel es opcional ya que esta tarta no tiende a pegarse mucho. Y con lo que nos sobró de aceite en la brochita untamos el papel y también las paredes. Y reservamos. En un recipiente pondremos un huevo muy grande o 2 muy pequeños. La mejor sustitución para el huevo fueron 2 cucharadas de fécula de maíz o de yuca disueltas en un poco más de media taza de agua. Hay que batir el huevo a velocidad alta por varios minutos. Pueden usar un globo o varillas, pero llevará más tiempo. Debemos lograr que esponjen, cambien de color y se sostengan en picos. Agregamos la nuez molida en 3 partes y cada vez que agreguemos una parte, mezclaremos muy suavemente y por muy poco tiempo sin sobrebatir. Hay que hacerlo con cariño. Ahora agregamos las fresas que estén bien escurridas, sin hojitas y cortadas en 4 partes y mezclamos solo para integrar. Siempre lo vamos a hacer con cariño y suavemente. Las cosas con amor siempre tienen un muy buen resultado. Esta mezcla la vertemos al sartén y así de fácil fue preparar nuestra masa. Acomodamos ligeramente solo para no dejar huecos. Y yo usaré un comal o placa gruesa porque mi sartén es delgadito. Lo acomodo debajo y pongo mi sartén encima. Voy a tapar y llevaré a cocinar según estas indicaciones que les dejo aquí escritas. Pongan pausa para poder leerlas. Ya pasó media hora y la tapa se llenó de agua, pero está bien, esa humedad no sirve. No hay que destapar, solo apagamos el fuego y dejamos tibiar un poco. Mi tapa es universal y se supone que le queda a cualquier sartén. La moveré hacia un lado para que vean la tarta. Me llegó el olor, huele delicioso. Ahí la dejaré por 10 minutos.
Después de tibiar vamos a ver cómo queda. Miren esta tartita, les juro que aunque no tenga vainilla o alguna esencia, huele delicioso, porque la nuez perfuma todo, es una deliciosa fragancia. Miren más de cerca la textura. Es súper suavecita, este color lo obtiene gracias a las fresas frescas. Como ya está casi fría, voy a desmoldar. ¡Anden que se me cae! Siempre me queda bien chueca. Quitamos el papel con mucho cuidado porque es muy delicada. Y miren qué ricura. Y con solo 3 ingredientes. Ahora a dejar enfriar para poder cortar. Llegó la mejor hora. Es la de cortar esta tartita. Miren cómo se corta suavecito. A pesar de ser muy delicada, no se desmorona tan fácil. ¿Qué tal? Mucha fruta, poca masa, sin harinas, sin azúcar, sin grasa y ningún químico. Y huele muy bien. Está bien suavecita, es como comer algodón de azúcar. Tibia sabe muy bien, pero si la meten al refrigerador es exquisita. Las fresas, al ser frescas, tienden a deshacerse un poco, pero es lo que le da jugosidad a la tarta. Además, recuerden que no tiene harina. Miren toda esta fruta. Pura fruta. Sé que está deliciosa porque la preparo 2 veces por semana. Así que con permiso, hora de la sacrificación, voy a probar. El sabor es acidito, tal como es la fresa. Así que si les gusta el dulzor, agreguen un poco más de azúcar, pero así está deliciosa. Bueno familia, si les gustó el video, ayúdenme compartiéndolo con más personas. Si me visitan por primera vez, los invito a suscribirse gratis, pero activen la campanita en la opción que dice todas, para que les puedan llegar mis recetas. En esta ocasión no dejo la lista de ingredientes porque nomás son 3 y los mencioné, así que les mando un abrazo fuerte y si me dejan un comentario les mando otro más fuerte. Gracias por ver el video hasta aquí, muchos besitos, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.